todos aquellos que se sintieron convocados por la actividad de hoy del Colegio de Psicoanalistas. Es otra noche de apertura del tema del año: dolor, cuerpo, subjetividad, revisión crítica de las propuestas psicoanalíticas. Esta noche abre el juego Alfredo Tagle, abre el juego del pensamiento sobre el texto y sobre la convocatoria del año. Alfredo es psicoanalista, es miembro del Colegio de Psicoanalistas desde sus inicios, supervisor clínico y docente de residentes de Psicología y Psiquiatría del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez durante más de 15 años, coordinador del Grupo de Estudio e Investigación Psicoanalítica del Pensamiento de Winnicott, en el que han participado y participan miembros del colegio, autor de numerosos artículos en revistas de la especialidad, y autor del libro, muy recomendable por cierto, Del juego a Winnicott, una revolución silenciosa, editada por Lugar Editorial. Él tituló su presentación de hoy Destinos del semejante en época de pandemias, en plural. Le doy la palabra a Alfredo para que empiece a conversar. Y antes señalo sencillamente, como saben los miembros del colegio, para luego participar y dar lugar al intercambio, tenemos la función de la aplicación de levantar la mano, y para aquellos, para el auditorio en general, a través del chat, pueden participar o pedir la palabra. Bueno, adelante Alfredo, te escuchamos. Bueno, gracias Cintia. En principio, esto de la... Tomo la posta de la apertura, ¿no? Para que, ahí está. Tomo la posta de esta secuencia de aperturas. En realidad, después de la apertura que hizo Cintia, me parece que mucho no queda por decir como apertura, digamos, ¿no? En realidad ella hizo un recorrido de lo trabajado el año anterior y, bueno, y cuáles son las líneas que se abren para este año. Me parece que ahí está bastante completa esta apertura del año, ¿no? En principio, lo que sí haría yo es como una especie de carta de situación, digamos, frente a todo lo que estamos viviendo, hemos vivido el año pasado. En cuanto a esto que resaltaba Cintia de pandemias, ¿no? Época de pandemias, creo que, bueno, esta es una pandemia, pero pueden venir otras, y están vaticinando otras, y esta se va corriendo también, o sea que es una época donde esto de las pandemias es una amenaza que tiene que ver con este descontrol de naturaleza que hemos producido, ¿no? Bueno, nosotros el año pasado estábamos a punto de inaugurar una nueva sede, estábamos entusiasmados con eso, y nos cayó esta catástrofe encima. Y a partir de eso, bueno, en abril empezaron, bueno, un momento de confusión, de ansiedad, de preocupación, ¿qué es esto? En abril ya empezaron a aparecer algunas evaluaciones, algunos pronósticos y ciertas hipótesis de lo que estaba pasando y podía pasar, ¿no? Algunas de estas opiniones sintetizan un poco lo que se fue opinando al respecto y lo que se fue vaticinando, sobre todo, ¿no? Una de estas opiniones fue la de Zizek. Zizek planteó una disyuntiva. Él decía, o vamos a la barbarie o vamos al comunismo. A ciertas características del comunismo en cuanto al control por el Estado de las decisiones a nivel social, ¿no? Como si lo que estuviera en juego es un abandono de las leyes del mercado para que el Estado se haga cargo de algunas decisiones, ¿no? Me parecía que en algún sentido íbamos ahí. Había otra opinión, que era la de Agamben, un filósofo italiano, que opinaba que en realidad venía estudiando el asunto de los estados de excepción. Decía, bueno, que en este estado de excepción, bueno, y el aprovechamiento de los estados de excepción por los estados y por los poderes políticos y económicos, ¿no? Él decía que en este estado de excepción era probable que se fuera derivando hacia una tecnodictadura, ¿no?
el control de la población es a partir de la tecnología y que eso generara una suerte de dictadura. Esto repercutió en distintos. Acá vino el asunto de la, como le decían, la infectadura. ¿Se acuerdan de la infectadura? Bueno, era esa idea, digamos, ¿no? Que a través de la excusa de la infección generar un sistema de control de la población, ¿no? Bueno, después vino al colegio porque fue invitado por Yago y bueno, Franco Berardi, que él tenía otra visión. Él lo que planteaba era no una opinión cerrada sobre lo que iba a pasar, sino él decía ir surfeando el virus, o sea, ¿no? Y bueno, ir viendo cómo se iba delineando lo que pasaba. Pero él planteaba que esto era una ¿cómo se llama? Una mutación o un interregno, un espacio intermedio para volver a lo anterior. Él planteaba que no se volvía para atrás, que esto no tenía retroceso y que había que esto iba a producir un cambio importante. Él hablaba de la recodificación, ¿no? Una recodificación en general de la concepción que tenemos sobre la realidad, ¿no? Y la recodificación es, digamos, ver, interpretar lo que pasa desde otro sistema de códigos. Él planteaba que la posibilidad era salir del código del dinero y entrar en otro tipo de códigos. Y planteaba, por ejemplo, bueno, una de las posibilidades que le pareciera la disminución de la descomunal gasto militar que se hacía. Y fundamentalmente, bueno, otra cosa era la distribución de cierto ingreso mínimo en toda la población. Me parece que estos eran más deseos que otra cosa, ¿no? Y por otro lado, él planteaba la vuelta a lo útil, ¿no? Y la vuelta a lo útil lo planteaba por una línea que se venía desarrollando dentro del mundo y de lo humano, ¿no? Que era como un proceso de abstracción progresivo, desde la palabra como una abstracción de la realidad concreta, y que se había llegado a la fabulosa abstracción de la burbuja financiera. La burbuja financiera estaba totalmente alejada de la economía real y de las necesidades concretas de los hombres y las mujeres que habitamos la Tierra, ¿no? Justamente con esto, que es un proceso que venía desde antes y se planteaba qué modificaciones iba a tener, dentro de esto estaba también la delirante acumulación de lo producido por toda la humanidad en pocas manos, y como contrapartida enormes poblaciones empobrecidas y en la miseria, ¿no? En realidad, lo que pasó no tiene mucho que ver con alguna de estas cosas que se plantean, parcialmente algunas cosas, ¿no? Por ahí lo de el mayor control de la población, pero en función de ciertas elecciones que se van haciendo, ¿no? Lo que pasó fue en realidad que se aceleró todo. Yo creo que la pandemia ha sido un catalizador, más que nada, ¿no? Ha sido un catalizador donde muchos procesos que se venían dando se aceleraron. Y en algunos es muy evidente, en lo tecnológico, la aceleración de lo tecnológico es muy evidente. Pero de todas maneras, hay otra cosa que proponía era el asunto de la destrucción de la biosfera, ¿no? Como otra de las líneas, la progresiva destrucción de la biosfera por el sistema de reproducción capitalista, que, bueno, que es una de las razones que se entienden como origen de la pandemia, ¿no? En el cual el hacinamiento de los animales y eso, ¿no? Bueno, ninguna de estas variables se modificó. La formidable abstracción del mundo financiero es igual, la financiarización de la que habló Marani el año pasado. En cuanto a la concentración de la riqueza, también se aceleró, ¿no? En este año parecería que estas 3, 4, 5 fortunas han crecido un 30%. Y las poblaciones en general se han
empobrecido más de un 30%. ¿No? Hay una catástrofe en relación a eso, la falta de producción y el empobrecimiento de las poblaciones. Y por otro lado, en cuanto a la destrucción de la biosfera, tampoco se paró nada, parecería haberse acelerado también. Esto no ha generado ningún grado de conciencia para cambiar este rumbo, ¿no? Bueno, los incendios en Australia, en la Amazonía, en la Argentina, en la Patagonia, en Córdoba, y todo esto son incendios intencionales, en función de la extensión de la tierra a explotar económicamente, ¿no? Bueno, esto se venía avisando, lo venían avisando previo a la pandemia, biólogos, antropólogos, filósofos, economistas, no por supuesto lo del establishment. Y el psicoanálisis también venía pensando, y nosotros en el colegio también, pensando los cambios posibles en la subjetividad frente a todas estas variables que se estaban dando, ¿no? Por ejemplo, el desarrollo tecnológico en el intercambio humano, cómo incidía en esto, y por otro lado también lo que es las particulares relaciones de producción y de consumo del capitalismo tardío. Bueno, este es el cuadro de la situación. Yo elegí el tema de la moral y la ética, cómo se gesta, cómo es la producción de la moral y la ética, y por supuesto en algunos puntos en relación al contexto que estamos viviendo. Para eso quise tener un panorama de cuál es la sociedad en las líneas que se van acentuando y que se van desarrollando, y para eso elegí el pensamiento de dos intelectuales. Uno es un sociólogo y filósofo inglés, Zygmunt Bauman, y el otro es un filósofo y sociólogo, al revés, más principalmente filósofo y después sociólogo, que es Gilles Lipovetsky. Por supuesto no voy a desarrollar ni dedicarme al pensamiento de ellos, simplemente utilizo algunos de esos conceptos para poder ubicarme y para poder dentro de eso ubicar el pensamiento psicoanalítico a partir de estas dos cosas que me proponía trabajar, que es la ética y la moral. Fundamentalmente la ética, ¿no? La ética del semejante, en realidad, que yo creo que toda ética tiene que ver con el semejante. Bueno, voy a leer, porque yo tiendo a irme por las ramas y me gustaría tener un tiempo para discutir y cambiar opinión, ¿no? Que me parece que es la función más importante que nosotros tenemos cuando nos juntamos. No soy muy buen lector, así que bueno, le pido que me disculpe. La evitación de compromisos como requisito para lograr la tan ansiada libertad individual, emblema de la modernidad líquida, descrita por Zygmunt Bauman, está logrando licuar y empobrecer, no podría ser de otra manera, las relaciones intersubjetivas, aumentando la inseguridad y la sensación de fragilidad de individuos cada vez más refractarios a los límites que impone la convivencia. El paradigma de la libertad individual conlleva a la movilidad como valor. La vida líquida es una sucesión de nuevos comienzos con breves e indoloros finales, dice Bauman. El movimiento constante en la búsqueda de nuevas experiencias, la novedad como valor, buscada en viajes o en encuentros ocasionales del Tinder, característica de la adolescencia durante la avanzada modernidad sólida, se ha extendido a todo el cuerpo social, generando una profunda modificación en la vivencia de la temporalidad. El compromiso con la pertenencia a una trama vincular, sea esta de pareja, de familia o de grupos más amplios, restringe libertades, pero protege de la soledad y el desamparo. La pérdida de las relaciones estables debilita al yo en su capacidad de ligadura. Con la tendencia al hiperindividualismo y la desregulación social, producto de la radicalización de la modernidad de la que habla Lipovetsky, no hay control colectivo sobre las costumbres, la familia, las creencias religiosas o la vida sexual, lo cual tiene una valorada ventaja en dejar más libre de imposiciones al yo
pero también más expuesto a la incertidumbre. Navegamos por mares de incertidumbre, dice Bauman, acosados por ofertas y sin saber qué pasará mañana. Si agregamos a esto la transitoriedad, la inestabilidad laboral, la estimulación constante y la mayor exigencia de procesamiento por la aceleración del tiempo, tenemos como resultado la angustia como emergente de lo no ligado en las neurosis actuales que subyace en los cuadros depresivos que hoy proliferan en las grandes metrópolis. Y también en las manifestaciones de alteraciones somáticas, ¿no? En esta época hipermoderna, como la llama Lipovetsky, por no considerar que es posterior a la modernidad, en lo que coincide con Bauman, sino una continuidad en la que, lejos de modificarse, sus características se han acentuado notablemente. El individualismo moderno, un tema central, ha devenido en el hiperindividualismo, que, como decíamos, marca el fin del compromiso mutuo. Con el formidable viento en popa de Internet, con sus intercambios rápidos, breves y múltiples, tendientes a evitar la reflexión y el espesor subjetivo, se forman agrupamientos de supuestos iguales, con algún rasgo en común, pero sin real interlocución ni conocimiento mutuo. Verdaderos espejos para la autoafirmación y el regodeo con las propias certezas. Esta segmentación, fomentada por los administradores de la web con el fin comercial de multiplicar las entradas al sitio. Respecto a esto hubo un video el año pasado, que es el dilema en las redes sociales, que realmente es formidable lo que revela, ¿no? Porque lo que manifiesta, bueno, lo que más me impresiona a mí, por ejemplo, es que esta grieta que se produce en Argentina y en muchos países es fomentada por los administradores de la web, y no con un sentido político, sino comercial, porque lo que intentan es que la gente esté más tiempo en ese sitio y que tenga más entradas, con lo cual les sirve para vender publicidad. Con lo cual alimentan a cada una de estas burbujas con lo que quieren escuchar, incluso si hay un cierto enfrentamiento con otra burbuja, le habilitan también las críticas a la otra para fortificar esta adicción, digamos, a meterse en ese sitio, ¿no? Bueno, entonces esta segmentación tiende a desestructurar el espacio público, generando burbujas aisladas, sin más intercambio entre ellas que la ignorancia, la descalificación o incluso el odio. El que piensa diferente es ignorante, irracional o malintencionado, casi descartable como sujeto. Tendencia a la desubjetivación del otro que, además de las formas brutales que vienen de lejos, adquiere también formas sutiles y muy variables propias de la modernidad líquida. Mucho se ha dicho en estos tiempos de la estigmatización, la exclusión y el odio ejercido por algunos seres humanos hacia otros. Conductas de presencia constante en la historia de la humanidad que hoy toman cuerpo no solo en la explotación de mayorías, sino en su exclusión, en el rechazo hacia desposeídos e inmigrantes, en la intolerancia política y en las permanentes guerras y genocidios que infectan nuestro planeta. Para las diferentes versiones de la moral a lo largo de la historia, o incluso para distintos colectivos en la actualidad, ha sido muy variable la suerte de algunos otros. Dejando de lado las patologías que tienden a la utilización aviesa del otro, o aquellas para las que solo es un objeto parcial para la satisfacción pulsional, para el resto de los humanos, la consideración de quienes merecen ser acogidos dentro de la categoría de semejantes y quienes rechazados y expulsados como intrusos, extranjeros, herejes o enemigos, para nombrar algunas de las categorías que mencionó Cristina el año pasado, es muy variable. Existen enormes diferencias entre distintas coordenadas de tiempo y espacio. En general, estas versiones deshumanizantes suelen ser el ariete con que algunos grupos defienden los privilegios de los que gozan y que dejarían de ser tales
al verse obligados a aceptar a estos otros como semejantes. Los vencidos, los esclavos, los negros, los indios, las mujeres, los judíos, los villeros, han sido y son algunos de los destinatarios de la descalificación subjetiva para las diferentes tramas de significación que las producen. Siempre objeto del desprecio o del odio para el yo, y pasibles del libre ejercicio de las pulsiones, en los casos extremos, a los que siempre es posible llegar en determinadas circunstancias. Bueno, de esto tenemos ejemplos en nuestro país, que justamente ayer conmemoramos ese exceso de cosificación de algunos otros, ¿no? Y la descarga pulsional sobre ellos, ¿no? Como se puede apreciar, la ética en relación al semejante puede ser, eventualmente, un imperativo categórico con autonomía de la voluntad, como diría Kant, pero la categoría de semejante es pasible de enormes variaciones producto de la presencia que la presión de la cultura, la ideología y los intereses sectoriales ejercen sobre la voluntad. Cabe agregar además que el sentimiento de responsabilidad hacia los considerados semejantes para un determinado colectivo, lejos de ser homogénea para todos sus miembros, se va diluyendo con el aumento de la distancia al yo. Cuanto más alejada sea la posibilidad de identificación con la víctima, menor será la resonancia emocional y el consecuente llamado a la acción de cuidado. Diferencia que no solo se manifiesta a nivel individual, sino que impregna también y de manera notable a las instituciones. Los 4 poderes de la República están atravesados por dichas diferencias, a las que se agregan, por supuesto, las que responden a la conveniencia irrestricta del poder real. De tal manera que la violación de derechos individuales o colectivos merece muy diferente tratamiento por parte de los medios, la justicia y el poder de policía, de acuerdo a la víctima de que se trate. Sabemos desde Freud que todas las anteriores consideraciones a propósito del lugar que el otro adquiere para el yo tienen su raíz en las vicisitudes del narcisismo. La constitución del yo, la transferencia de las delicias inmediatas del yo ideal a las más lejanas promesas del ideal del yo, así como la construcción de la realidad como algo ajeno y autónomo en relación al yo, serán los cimientos del edificio que, completado y adornado en interacción con la cultura de época y la subcultura de pertenencia, será la base de operaciones para la relación con los demás, que terminarán ubicados en el casillero de prójimo, intruso o enemigo, de acuerdo a la moral ante la que el yo deba responder. Últimamente, y dentro de esta gran variación, para algunos grupos la consideración y responsabilidad hacia los animales o hacia algunos animales se asemeja bastante a la que suscita un semejante, quedando fuera de tal consideración otros seres humanos que no inspiran una similar identificación. Los psicoanalistas en general coincidimos en constatar entre las personas que nos consultan un progresivo predominio de modalidades de relación en las que los baches en la constitución del yo y en la construcción del semejante como otro relativamente autónomo y discriminado tienden a tomar el centro de la escena transferencial. Es posible que dichas variaciones se deban en parte al desarrollo de la teoría, que nos permiten ver ahora cosas que antes no, pero considerando que el vínculo de crianza del que depende la estructuración narcisista no funciona aislado, sino que necesita ser sostenido y protegido por una trama consistente, es muy esperable que sufra las consecuencias de la desarticulación de la trama social, la licuación de las relaciones intersubjetivas y la aceleración del tiempo en la posmodernidad, o segunda modernidad para Bauman. Si la ética del semejante es la expresión de un imperativo autónomo de la voluntad, ética formal para la filosofía, o si siempre es posible encontrar presiones de la razón práctica en su fundamento, ética material, corresponde a un antiguo debate en el seno de la filosofía. En el ámbito del psicoanálisis, porque esto en cuanto al origen de la moral, ¿no?
En el ámbito del psicoanálisis, desde su fundador en adelante, los intentos de respuesta a los orígenes de la ética y la moral han sido variados. En Nuevas lecciones de introducción al psicoanálisis, en 1932, Freud define 3 funciones del superyo: autoobservación, conciencia moral y función de ideal. De la tensión entre el yo y la conciencia moral se deriva el sentimiento de culpa como regulador del embate pulsional. La tensión entre el yo y el ideal del yo se manifiesta, en cambio, a través del sentimiento de inferioridad, dice Freud. Se definen así 2 modalidades, no siempre diferenciables, de exigir al yo la regulación de las pulsiones. Encuentro sumamente esclarecedor al respecto el enfoque de Hermann Nürnberg, un contemporáneo de Freud, quien en su libro Principios de Psicoanálisis, su aplicación a las neurosis, plantea que, mientras el yo obedece al superyo por miedo al castigo, se somete al ideal por amor. El ideal del yo se formaría principalmente sobre la imagen de los objetos amados y el superyo sobre los personajes temidos. Distinción bien fundada desde el punto de vista descriptivo para la Planck-Pontalis, pero difícil de mantener en forma rigurosa desde el punto de vista metapsicológico. Opino que identificar la instauración superyoica de la ley con la moral y la renuncia a la demanda pulsional por amor al otro presente en la constitución del ideal con la ética sería una simplificación, pero que sin embargo no deja de contener una fértil verdad. Ambos procesos pivotean sobre la identificación con la instancia parental. Si bien es difícil establecer cuáles de las identificaciones intervendrían en la constitución del superyo, del yo ideal, del ideal del yo o del yo, creo que eso depende en gran medida de la conformación emocional y la trama semiótica que predomine en la modalidad de transmisión de legalidades que ejerzan los padres, en general y en cada situación en particular. Una posible transmisión de la moral ocurre al someter, por temor al castigo o la pérdida de amor, a un yo débil, a la exigencia de controlar por sus propios medios la pulsión, sean estas sexuales o agresivas, dejándolo ante su única opción posible, la represión. Un mecanismo inconsciente, automático y excesivo que debilita al yo y lo enajena de la potencia pulsional. Más tarde, como dice Freud en Análisis de la fobia de un niño de 5 años en 1909, y vuelve a plantear en La represión en 1915, al contar con la fortaleza de un yo consolidado, podrá apelar a un medio, esto es textual de Freud, más mesurado, dirigido a una meta con auxilio de las instancias anímicas superiores. En una palabra, sustituye la represión por el juicio adverso. Un sustituto intelectual de la represión, como también plantea en La negación de 1925, procurando por su intermedio el manejo de las pulsiones para entramar su energía con las exigencias de la cultura. De tal manera que si en lugar de dejar al yo en constitución, luchar en soledad entre los embates de la pulsión y la cultura, lo suplementamos desde el vamos, reforzando su adhesión al juicio adverso, se podrían evitar represiones. Más allá del levantamiento de represiones, será función del trabajo en transferencia la construcción, ahora sí, por intermedio del juicio adverso, de nuevas tramas de representación que hagan posible la integración de las pulsiones en proceso de desrepresión y reconocimiento, enriqueciendo así al preconsciente y fortaleciendo al yo al permitir una mayor armonía, aunque siempre inestable y conflictiva, con las exigencias del ideal. Pero la disyuntiva entre la represión y el manejo, esta es una concepción unicotiana, ¿no?, de las pulsiones,
Es un tema complejo, más en la línea del superyo y la conciencia moral, que requiere un tratamiento específico ajeno a la presente exposición, en la que en realidad me dispongo a reflexionar sobre la renuncia por amor mencionada por Nürnberg, a la que considero como la piedra angular de la ética del semejante. La transmisión de legalidades es un aspecto central de la función parental. Desde que asoma el más incipiente germen de preocupación por el semejante, su destino se juega en los intercambios del vínculo de crianza. Es en esos primeros tiempos del surgimiento del otro, cuando Winnicott plantea la presencia de dos representaciones diferentes de la madre, con las que el bebé procesa los intercambios con ella. Los primeros indicios del sí mismo los encuentra el bebé en la mirada que le da origen. La subjetividad propia nace y se construye en el adentro-afuera de otra subjetividad, la de un semejante. Una profundidad que aloja, que significa, casi indiferenciada en el inicio, irá adquiriendo espesor y autonomía de otra edad en el mismo devenir en el que se condensa el yo y se construye la realidad. Esta es para Winnicott la madre medio ambiente. Algunos otros autores, como Daniel Stern o Jessica Benjamin en la actualidad, también consideran que la capacidad de reconocer a la madre como sujeto comienza a desarrollarse como tal desde el nacimiento. Por otro lado, el objeto de la voracidad, destruido en las fantasías predatorias del amor-odio primitivo, objeto parcial de la pulsión, es la madre objeto para Winnicott. La frustración, otro inevitable protagonista del intercambio, será también causa de emociones agresivas que tomarán forma de acciones corporales o fantasías destructivas. Dos diferentes modalidades de relación, dos aspectos de la crianza, dos corrientes de la experiencia que se mantienen separadas. En definitiva, dos bebés. Esta no integración primaria le permite la despreocupada destrucción del objeto de la pulsión sin que esto en nada afecte los intercambios amorosos en que se sostiene su ser. La paulatina integración del yo, correlativa a la del objeto, avanza en la posibilidad de reconocer como propias mociones diferentes y hasta opuestas, dando origen a la ambivalencia. El bebé se percata de que el objeto al que destruye excitado bajo el gobierno de las pulsiones del ello y los intervalos tranquilos. Comienza la fase de preocupación por el otro, concern para Winnicott, traducida también como inquietud. Ahora siente que la suerte de la madre le concierne. Una nueva necesidad del yo entra en juego en los intercambios. Los enriquece y los hace más complejos. Preludio del cuidado hacia el semejante. Fundamento de una ética posible derivada del amor. Pero la aparición de tal capacidad no basta. Su destino dependerá de la empatía con la que se la aloje ofreciéndole ligadura. La inquietud por el daño propiciado, culpa en suspenso, queda expectante hasta que alguna manifestación del bebé sea recibida con interés y gratitud por parte de la mamá. Sentirá entonces que tiene algo valioso para ofrecer. La agradecida receptividad hacia el gesto del bebé aumenta en él la confianza en la potencia reparadora de su creatividad. Confianza en la primacía del amor que disipa la culpa y le permite integrar la destructividad como un ingrediente habitual de los intercambios. Destrucción y creatividad, o agresión y reparación, constituyen una unidad en la que cada término cobra sentido en función de su opuesto. De no existir, en cambio, una figura estable, capaz de recibir y significar el gesto reparador, se da una forma particular de desamparo. Ya se deba a una carencia estructural de la madre, a su estado depresivo o de angustia, la falta de disponibilidad emocional materna incrementa la inquietud. Y al hacerse insoportable, la agresión antes dirigida al objeto, tomada por el superyo,
se vuelve contra el yo, transformada en sentimiento inconsciente de culpa. Otra alternativa de defensa, más extrema y primitiva, es la decisión en vías separadas del amor y el odio, con la consiguiente proyección en objetos idealizados o persecutorios como una forma de neutralizar la destrucción. Al disolverse la integración, la ambivalencia desaparece, y con ella la incipiente preocupación por el otro. El amor pierde parte de su valioso componente agresivo y el odio se hace más disruptivo. Pero si bien la piedra angular de la construcción ética comienza en este momento princeps de la integración del yo y del objeto, su desarrollo y consolidación ocurre en el seno de la relación intersubjetiva con los adultos a cargo durante la infancia, durante toda la infancia, ¿no? A partir de la progresiva descomposición de la trama familiar y comunitaria de la que hablaban los autores citados más arriba, con la abundancia de mujeres solas a cargo de sus hijos, sin entorno continente y con fuertes exigencias culturales, se genera una sobrecarga que corroe la disponibilidad emocional necesaria para cultivar el intercambio subjetivo en la crianza. Ante la imposibilidad de responder a las demandas del chico, suele ser un recurso habitual ponerlo frente a la pantalla, con lo que tempranamente comienza a operar la entrega pasiva a la seducción de la imagen, en detrimento del espesor subjetivo que propicia en el chico la experiencia irreemplazable de jugar con un adulto. También el juego en soledad o con otros chicos es una capacidad que se adquiere a través de la internalización de la presencia de un adulto disponible. Esta doble consideración del otro, como objeto y como sujeto, continúa vigente y en tensión recíproca durante toda la vida. Tampoco es siempre sencillo diferenciarlas. La preponderancia relativa de cada una de estas modalidades es sumamente variable en toda relación al semejante. Si la decisión entre ellas es muy marcada debido a carencias tempranas, es probable que en momentos de mucha tensión resurjan modalidades paranoides de manejo de la ansiedad, en la que un otro pase a ser objeto culpable del dolor y destino del odio. Nunca atendí a un golpeador, pero sí a una mujer víctima de maltratos. La brutal disociación entre el trato considerado, amoroso y hasta romántico que recibe de su marido a veces y el maltrato moral y físico del que era objeto cuando lo desbordaba la ira por causas banales de variado origen, la mantenía presa de un estado de confusión desde el que resultaba imposible separarse. Siempre que era como vivir con dos hombres diferentes. Con uno se sentía necesitada y hasta amada por él. Con el otro, una porquería despreciable, torpe e inútil. Decidía dejarlo con cada episodio de maltrato, para comprobar luego que le era imposible prescindir del otro, desvalido y amoroso. Recién pudo hacerlo cuando logró convencerse de que no eran dos, sino uno y el mismo. Proceso realizado sobre la resignificación de la imagen de una madre border que alternaba sin escala entre el amor y el odio. De la solicitud y el cariño pasaba sin más a la intolerancia y la irritación. Recién en la pubertad pudo relacionar el repentino rechazo intermitente de su madre con los malos humores de su papá. Ya adulta, el intento de aferrarse a la madre empática tendía a negar o minimizar los abusos de su pareja. Con el avance del capitalismo, parece expandirse solo la tendencia a tomar al otro como un objeto. Ya es cada vez más común considerar la subjetividad del consumidor, cliente o votante al solo efecto de manipularlo en pos de la más descarnada satisfacción pulsional, con una alarmante pérdida de la consideración ética hacia el semejante a nivel planetario. Como práctica intersubjetiva, el psicoanálisis convive con la ética.
y con frecuencia dialoga con sus fundamentos. La doble condición del analista como sujeto que sostiene el campo transferencial y como objeto pantalla que llama la pulsión, actualiza el vínculo originario en el que se gesta la consideración hacia el semejante. Justamente, los pacientes con deudas en su complementamiento narcisista y los niños es con quienes más se evidencia esta doble faz del analista. Alguno protestará interminablemente por lo inútil que le resulta venir a sesión, pero seguirá viniendo religiosamente. Otro manifestará lo indispensable y fundamental de la terapia, pero faltará con llamativa frecuencia. También está el que falta 2 sesiones seguidas para llamar luego a las 2 de la madrugada, desollado de angustia, calmándose al escuchar la voz. O el que intenta modificar o transgredir el encuadre como ejercicio permanente. Los más graves jugarán la ficha del suicidio, como una espada de Damocles que no dejará descansar al terapeuta hasta que el bebé crezca lo suficiente. Todos ellos necesitan que el analista sobreviva, que soporte los embates como objeto y que colabore con la comprensión como sujeto, sosteniendo el encuadre y sin abandonar la función analítica. La mera apelación al otro en pos de escucha, admiración o cariño no implica necesariamente que se lo considere en su condición de otredad. Como objeto de demanda, puede ser depositario de un manojo de proyecciones que obturen el enigma y eviten el cuestionamiento de sí mismo que el otro significa siempre para el yo. Desde ya que ocurre lo mismo, con frecuencia, del lado del que otorga. Muchos intentos de ayuda ocultan en sus ropajes la daga de la cosificación del asistido. Bueno, el asunto de las antiguas damas de beneficencia, que siguen en algún sentido en otras realidades, políticos que reparten colchones en las villas antes de las elecciones y demás hierbas, son una muestra de esta cosificación del otro disfrazada de ayuda. Los chicos vienen a sesión a jugar. Dentro de los límites de su dominio, todo es posible. La omnipotencia, el sadismo, el maltrato, hasta el asesinato. Sin ninguna ley moral que lo regule, el conflicto rodará mostrando sus aristas. Como con los adultos, será el encuadre, representante de la realidad, siempre social, el que proteja los cuerpos y las cosas, favoreciendo la función simbólica al impedir la descarga plena. La virtualidad transferencial se encuentra siempre amenazada por la caída en lo concreto, en mayor medida cuanto más grave es el paciente. En una de las instancias más difíciles del oficio, la afectación del analista no será entonces ficcional, sino real. Su desafío consistirá en la reinstalación de la metáfora. Algunos pacientes llegan al análisis con la capacidad para la inquietud. Otros solo podrán cuidar interferidos por la culpa, lo que es muy diferente. Es siempre difícil saber si lo que ocurre en un análisis se originó en su seno o es siembra de vínculos tempranos. Lo indudable es que a veces se ven aparecer en el transcurso del tratamiento, los primeros retoños de preocupación por el semejante. Y no a partir de una norma moral propuesta por el terapeuta, sino por un camino casi inverso. Muy claro en la clínica de chicos, la clínica con chicos. Al ofrecer un espacio al margen de la realidad, en el que las pulsiones no rechazadas ni censuradas puedan encontrar formas para figurarse, su virulencia se irá aplacando en el proceso de ligadura y significación, hasta que, en la mayoría de los casos, llega un momento, con frecuencia claramente identificable, en el que se hace presente la preocupación y el cuidado hacia el terapeuta.
más relacionado con la gratitud que con el temor o la culpa. Es en los momentos críticos, a nivel social, en los que impera el miedo y la incertidumbre, cuando más se pone a prueba la capacidad para sentirse implicado en la suerte del semejante, y en ello se juega el destino colectivo. Desde ya que se trata de escenarios complejos en los que las ideologías misturadas con intereses se disputan el sentido común. Pero creo que un aspecto esencial del derrotero final se juega en la intimidad de los vínculos primarios. Y no se trata de un asunto privado, sino que eminentemente público, que como tal requiere el compromiso estatal a largos plazos, de políticas económicas, de salud, de empleo y educación, tendiente a proteger la matriz de la que en gran medida depende nuestro futuro como sociedad. Chinchón. El chinchón significa hasta aquí llegué. Los escucho a ustedes, ¿no? Algo así. O chonchín, no sé cómo. Bueno, entonces, gracias Alfredo. Abrimos el tiempo de intercambios después de una intervención tan profusa, tan espesa la tuya, Alfredo, con tantas cosas. Bueno, damos espacio entonces a las intervenciones. ¿No le gustó? No creo que pase por ahí, no creo que pase por ahí. Yo tomaría como para ir esperando las intervenciones el tema del plural de las pandemias, ¿no? El plural de las pandemias. Sí. Porque pensaba que tu presentación hace alusión a amenazas, ¿no? Que no son virus que amenazan el organismo, digamos, sino me parece la presencia de las amenazas a los vínculos, al compromiso, y me preguntaba cuál es, o sea, cómo, no es que no sepamos nada de eso, pero me parece que hay algo que está amenazando, que es una nueva dimensión de la temporalidad, ¿no? Esto que hace que las satisfacciones que se exigen sean inmediatas, que no se toleren los tiempos necesarios de procesamiento de algún tipo de conflictividad emocional, ¿no? O sea, que la temporalidad sería una de las cosas que amenaza los vínculos tal como, por lo menos desde el psicoanálisis, los venimos pensando, ¿no? Algo de la época, pensaba en relación a la temporalidad, a la intolerancia al límite. Bueno, en principio pensaba eso, Alfredo. Sí, el asunto del cambio y la temporalidad me parece que es muy importante porque genera una exigencia de procesamiento mucho mayor, ¿no? A mayor velocidad, con mayor multiplicidad, esto de estar en distintos lugares, ¿no? Y atento a distintas cosas y acuciado por el tiempo. Me parece que eso genera cierto déficit en el procesamiento. Exactamente. Que me parece que genera angustia también, ¿no? Porque por lo no ligado, digamos, hay cosas que quedan sin ligar permanentemente, ¿no? Y en esta modalidad de intercambio superficial y múltiple, hay muchas cosas que quedan sin ligar, ¿no?
porque no hay un intercambio subjetivo real, un tiempo de reflexión, un tiempo de internalización, de conocimiento del otro. Hay como una aceleración donde este contacto superficial deja mucho sin ligar, ¿no? Ahí actuando. Y esto me parece que genera angustia, ¿no? Que como decía, se manifiesta en neurosis actuales, en psicosomáticas, en las depresiones que abundan en las metrópolis, ¿no? Y creo que tiene que ver bastante con esa aceleración del tiempo y de exigencia de procesamiento, ¿no? Sí, ya voy a dar lugar a los que quieren intervenir también, pero pensaba que también otra cuestión de la época es la tensión entre lo ilimitado y la transmisión de las legalidades, ¿no? O sea, la legalidad y lo ilimitado, porque la legalidad regula algo, pone siempre límites, encuadra. Entonces la hay legalidad una es ponerse límite, ponerse límite, ¿no? Bueno, le damos límites la a la palabra. pulsión, ¿no? Límites a la pulsión. Claro. Sí. Bueno, Yago Franco quiere intervenir, le damos la palabra. Bueno, Alfredo, muchas gracias por tu trabajo que me gustó mucho. Justamente porque me parece que permite, bueno, algo que es una pregunta que te voy a hacer respecto de si podés extender un poco más, algo de esto comentó Cintia y vos estabas diciendo algo, pero entiendo que podés avanzar un poco más respecto de la pandemia y que más allá de todas las cosas que no se cumplieron, ¿no? Por lo menos hasta ahora, de lo que han dicho varios pensadores, ¿cómo pensás vos la afectación de la subjetividad y del lazo con el otro, ¿no? En relación a esto que estamos atravesando, como decís vos, además, bueno, podemos seguir atravesando por más tiempo, si hay más pandemias que están siendo anunciadas, tal como fue anunciada esta, ¿no? Y ante lo cual, bueno, no hubo yo he dicho, una especie de inscripción en lo simbólico, ¿no? de estos anuncios, como que no encontró lugar. Y bueno, ahora nos encontramos con esta realidad. Y bueno, ¿cómo pensás vos que puede estar afectando esto, la relación con el semejante? Eso. Bueno, a mí me parece que gracias por la pregunta, me parece interesante. La necesidad de lo intersubjetivo, o sea, es una necesidad del hombre producto de la cultura, digamos, ¿no? Y entonces eso está presente siempre. Lo que pasa que a veces está evitado por estas modalidades que van apareciendo, la aceleración del tiempo, las conexiones superficiales, esto de las burbujas. Bueno, pero me parece que hay una tendencia y una necesidad que el hombre tiende a hacer contactos intersubjetivos, porque es lo que lo ayuda a procesar las cosas que le pasan, a comprenderse. Entonces me parece que los efectos de la pandemia han sido muy variados, algo que se ha comentado el año pasado en el colegio, ¿no? En algunos casos se han incentivado relaciones intersubjetivas que venían totalmente interferidas por esta aceleración del tiempo, ¿no? Padres, eso se ve en la clínica, padres que tenían poco contacto con sus hijos porque trabajaban mucho, estaban poco en casa, no sabían mucho lo que pasaba, incluso no tenían noción de lo que era la lucha por las situaciones cotidianas en la familia. Y con esta permanencia del trabajo en casa y la mayor permanencia de este aislamiento que se produjo, se generaron una serie de procesos donde se incentivó el intercambio subjetivo y se generaron procesos muy interesantes. De todas maneras, cuando esto intersubjetivo está limitado no por factores externos, sino por factores internos, en cuanto a la falta de constitución psíquica o deficiencias en la constitución narcisista, entonces en general lo que pasa, por lo menos lo que yo he visto, es que esto empeora, ¿no? En el encierro y en la falta de salida, estos vínculos empeoran, empiezan a generarse agresión,
y comprensión de lo que el otro plantea. Bueno, intolerancia, una intolerancia al otro, porque aparece como imposible el intercambio intersubjetivo. Entonces generan rispideces, ¿no? Pero me parece que en los casos donde aparecen estas capacidades están intactas, o por lo menos no muy dañadas, y en las circunstancias favorecen el intercambio intersubjetivo, creo que eso ha sido favorable, ¿no? Ha sido favorable. Hay padres que han jugado mucho más con los chicos, por ejemplo, ¿no? Y hay familias que han crecido en su intercambio en esta coyuntura, y otras que se han separado, padres que se han separado, o adultos, matrimonios que se han separado, ¿no? Frente a no soportar este aislamiento, ¿no? O sea que yo creo que el efecto de la pandemia en relación a esto ha sido variado, ¿no? Yo creo, lo que pasa es que nuestro universo de reflexión es muy limitado, entonces nosotros, por lo menos yo, salvo cuando estaba en el hospital supervisando ahí en frontera, en las trincheras, digamos, pero si no, en el consultorio uno atiende una clase social y un determinado sector de esa clase social que tiene bastante conciencia de lo que es lo subjetivo y la necesidad del conocimiento del otro. O sea que en estos casos yo creo que ha tenido un efecto positivo, en general, salvo en algunos casos, ¿no? El asunto es en otros sectores sociales, qué efecto puede haber tenido, que yo no tengo mucha idea, ¿no? Pero sí sé que en estos mismos sectores sociales, gente que tiene, ya digo, deficiencias en su constitución, genera procesos muy complicados. Gracias, Alfredo. Está también la cuestión de, entiendo yo, vos por ahí lo mencionaste, de la dificultad de la ligazón, ¿no? Del yo, ¿no? Ante una situación traumática, yo pienso obviamente en los femicidios, ¿no? En las mujeres que han quedado rehenes de alguna manera de tipos violentos, en el abuso sexual infantil, ¿no? Como que no sé si ha habido un incremento, a veces tengo la impresión que sí, pero porque me guío por lo que los medios transmiten, ¿no? Pero creo que eso también está, ¿no? El fenómeno de descarga, de empeoramiento, como decías vos. Claro, yo creo que justamente lo que veíamos antes, esta dificultad de ligadura, y todo eso que queda no ligado, queda pulsando ahí, intentando manifestarse, y puede manifestarse de manera violenta, ¿no? De todas maneras, a mí no me parece que esto sea un producto directo de la pandemia. Como decía antes, me parece que hay líneas de proceso social que vienen antes de la pandemia, que en la pandemia se han acelerado algunos de ellos. Por eso decía que me parece que es un catalizador la pandemia, ¿no? Pero no son cosas nuevas. Entonces, me parece también ver esto que vos decías, bueno, uno ve la cantidad de femicidios que aparece, es impresionante. No sé si antes estaban menos publicitados o qué, pero bueno, los abusos sí, los abusos hay una mirada mucho más atenta, ¿no? Por eso yo creo que están apareciendo más. Pero creo que son procesos que se vienen produciendo desde mucho antes, ¿no? Bueno, Alberto Marani pidió la palabra. Adelante. Tengo abierto el micrófono, ¿no? Sí. Sí. Bueno, bien consistente tu trabajo, Alfredo, que me gustó mucho, me gustó la minuciosidad de la descripción del desarrollo de la moral, en la constitución del sujeto. Y vos habías enmarcado esto en algo que a mí me interesa sobremanera, que es la cuestión de la contemporaneidad, en la que no hay un paradigma todavía definido, hay modos de producción, hay un modo de producción dominante, hay variaciones económicas en relación a esto, lo que determina un conjunto de relaciones de producción, etcétera, etcétera. En el terreno de la ideología se produce una lucha, y esta lucha está sucesivamente atravesando momentos bastante distintos. Por momentos se producen como
dominancias de la ideología del neoliberalismo, que es eso, y es una de las corrientes ideológicas de enorme trascendencia, y es mucho más, no es un sistema económico, el neoliberalismo, es una degradación, es una forma, degradación ya estoy categorizando, pero quiero decir, es una forma de un desarrollo particular del modo de producción capitalista con una dominancia creciente del capital financiero en sus peores versiones, en las especuladoras a expensas de la economía real. Bien. La cuestión más importante quizás del neoliberalismo es la cuestión ideológica, sine qua non, sin la cual no se sostendría ni llegaría a ningún lado. De hecho, todos nosotros ya conocemos muy bien esa frase emblemática enunciada por Margaret Thatcher respecto de que la economía es el método y que nuestro objetivo, o sea, el de ellos, es el alma humana. La misma que dijo que no existen algo así como la sociedad, sino que existen los sujetos, las familias y nada más. Entonces, tenemos evidentemente cuestiones de muy diferente nivel. Una es de índole macro, la cuestión ideológica, esto en escala no solamente social, sino hoy en día planetaria, que lucha, que no es dominante, pero que lucha denodadamente y con mucha eficacia y con muchos ardides y con mucho empeño y con mucho capital puesto al servicio de esto para, en la medida de lo posible, ser la única. Y lucha con otras ideologías, y en la descripción tuya, muy precisa de la evolución del yo y de la moralidad del sujeto humano desde el infans, nosotros tenemos ya esto en un nivel micro, como quien dijera la microscopía del aparato psíquico, ¿no? Y dentro de esta microscopía a mí lo que me interesaba es no la enorme pregunta acerca de cómo se van produciendo las mediaciones entre este macroengranaje y los pequeños engranajes del alma humana, mediados en cada lugar por las familias, que son las transmisoras de todo esto, y después los adultos significativos, y después la sociedad en distintas etapas de ampliación, de inclusión de los otros. Sino, más modestamente, aunque yo creo que este es un gran tema del que los psicoanalistas que les interese o que nos interese tenemos que ocuparnos un poco para dar respuestas serias respecto de esta cuestión, porque nos va la vida en esto. Por lo menos yo estoy convencido que es así. Entonces, por lo menos la calidad de vida. Y en muchos casos, como ayer vos decías, conmemoramos, a muchos les fue lisa y llanamente no la calidad de vida, sino la vida misma, ¿no? Entonces, lo que yo te quiero preguntar es más bien por tu enorme experiencia clínica minuciosa con chicos, adolescentes, o sea que vos vas teniendo ya con los años de la práctica ejercida de esta manera como una idea del desarrollo desde el niño, el adolescente y el adulto, todos estos tipos de pacientes con los que vos trabajás, a lo largo de los años, ¿cómo se te ocurre a vos? ¿Cómo vas viendo vos que se produce la transmisión desde el infans y el niño a través de las familias, de manera consciente o inconsciente, de estas impregnaciones ideológicas que van a fabricar el pequeño sujeto neoliberal? Ideológicamente, esto no quiere decir
que tenga una posición dominante en el sistema productivo ni que se dedique al capital financiero. Perfectamente puede ser un obrero, un empleado de cuello blanco o cosas por el estilo, como sabemos, ¿no es cierto? Porque todos estos sujetitos, cuando crecen, después votan. Y harto sabemos qué tipo de votos pueden llegar a emitir. Bien en contra, inclusive, de sus propios intereses, de sus seres queridos, de su familia y de la sociedad en general. Entonces, la cuestión es, ¿qué ves vos, Alfredo? ¿Cómo ves en la microscopía estas semillitas de impregnación neoliberal y de otras fecundaciones, digamos, ideológicas en los sujetos? Porque yo creo que dije hace un tiempito, a mí me da la impresión que el riesgo es que nosotros pasemos del paradigma, en términos psicopatológicos, neurótico dominante, que es con el que se inicia el psicoanálisis, a la instalación progresiva de un paradigma perverso. Quiero decir con esto el desmantelamiento, como vos decías, del semejante, el desmantelamiento del otro y la transformación del otro en subhumano o en humano, pero instrumentalizable, o sea, utilizable para los propios fines personales de cada sujeto imbuido de esta ideología. No sé si soy suficientemente claro. Trato de comprimir porque la pregunta que se me disparó es enorme, ¿no? Claro. Bueno, a mí me parece que, como vos mismo decías, en esto hay varios niveles, ¿no? En principio, creo que la ideología de origen, la ideología de los padres, se transmite a través del clima emocional y la transmisión de legalidad. En las legalidades que se transmiten está incluida la ideología. Qué se respeta, qué no se respeta, qué se valora, qué no se valora. Y ahí hay un núcleo fundamental, ¿no?, de transmisión de ciertos valores en relación a la intersubjetividad, al otro. Esto, de todas maneras, no, me parece que es un nivel diferente al de las ideologías económicas o políticas, o ya por el sentido común que está habiendo a nivel planetario, ¿no? De todas maneras, es mucho más factible que una persona criada de una recepción de sus necesidades y su subjetividad, y con una transmisión de un sistema de legalidades más o menos razonables y sanas, tenga cierta posibilidad de percibir ciertas cosas, ¿no? Y de modificar algunas formas de pensar. Todos conocemos excelentes personas que tienen una ideología contraria a la de uno. Y personas deleznables en algún sentido, que tienen la misma ideología de uno, digamos, a nivel político o social. O sea que ese núcleo no define la definición ideológica final, ¿no?, a nivel social, digamos, ¿no? Pero sí genera ciertas posibilidades de ver, de entender, de percibir al otro. Esto que yo decía, por ejemplo, del surgimiento de la ética del semejante, ¿no? Entonces, esto se transmite también en las concepciones más abstractas, digamos, ¿no?, que algunos estén sufriendo. Perdón, sí. Quiero hacer una aclaración, porque no, obviamente en la compresión hay muchísimas cosas que quedan por fuera. Cuando yo hablo de ideología, no es porque yo tengo una teoría de la ideología, obviamente, ¿no? Pero la ideología no solamente es un sistema, pese a su raíz, el emparentamiento con la idea, si bien tiene como componente un sistema
nosotros llamaríamos de ideas, de representaciones, al mismo tiempo, lo más importante de la ideología es la ideología práctica, que se revela en los actos, en el comportamiento de las personas. O sea, no en lo que las personas dicen o creen pensar o piensan. Bueno, a eso me refería con esto de... Perdón. A esto me refería con esta variación, digamos, que algunas personas que pueden tener ideologías muy comunitarias e incluso socialistas tengan una actitud rapiñosa y egoísta y de maltrato hacia el otro, ¿no? Y al contrario, personas que tienen como pensamientos más conservadores y aparentemente egoístas en relación a un privilegio de clase, por ahí tienen ciertas actitudes a nivel personal que implican la consideración del otro y la inclusión de esta preocupación y esta inquietud por el destino del semejante, ¿no? De todas maneras, esto está muy bombardeado por la moral y la concepción ideológica del grupo al que pertenezca, digamos, ¿no? A nivel conceptual. Pero, por ejemplo, en esto volviendo a la pandemia, ¿no? ¿Qué cosa produce o está produciendo esta nueva situación que se viene dando desde hace rato, desde hace rato antes de la pandemia, ¿no? Hay personas que tienden a una mayor concentración en núcleos de poder cerrados, digamos, ¿no? Están los barrios cerrados, los colegios privados elitistas, bueno, hay una serie de cosas que se han ido concentrando. Pero también hay otro proceso, que hay muchas personas que están como una cierta confrontación con el sistema neoliberal en general, ¿no? Entonces uno ve proliferar gente que, por ejemplo, jóvenes, que se van a vivir afuera, al interior, y que están más por el lado del autoabastecimiento, sembrar su quintita, tener sus animales, tener alguna actividad a través de Internet, pero poder abstraerse de esta maquinaria destructora del intercambio, de lo intersubjetivo. Y esto no solamente en los niveles sociales de mayor poder adquisitivo, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, durante la pandemia, que también es una cosa que ha funcionado la pandemia como un catalizador, es la proliferación de productores familiares que generan cooperativas para distribuir su producción en las ciudades, ¿no? Cuando esto empezó, yo intenté, al poco tiempo, buscar que me provean esas producciones sin contaminación, que no me acuerdo cómo se llaman, que traen a domicilio. Bueno, estaban todas colapsadas, no tenían tiempo, no tenían capacidad de distribución. Después se fueron organizando más, ¿no? Esto también es algo que se va generando, digamos, ¿no? No sé cuál será el destino de todo esto, pero están estas dos líneas, ¿no? La exacerbación del individualismo, hiperindividualismo descarnado, que tiende a la desubjetivación del otro, y por otro lado, una tendencia hacia lo comunitario como reacción, ¿no? En algunos grupos de jóvenes, y bueno, que a veces en las crisis estas cosas se incentivan, ¿no? Como pasó en el 2001 con ¿cómo se llama eso? Los mercados de intercambio, que se generó también una reacción comunitaria. El club del trueque. Los clubes del trueque. Que se generó ahí un intercambio medio comunitario, donde la gente se juntaba, intercambiaba productos. Bueno, no sé para dónde disparará esto, pero yo veo en los jóvenes y en familias que tienen chicos una tendencia a esto, a rescatar lo natural, ¿no? Lo natural, la quintita, incluso hay gente que hace su cultivo en los balcones, ¿viste? Hay como una tendencia, y en Internet hay mucho de esto, a poder autoabastecerse, a
digamos, preservarse de este proceso de destrucción del ecosistema, ¿no? Preservarse de la contaminación, preservarse de los conservantes, preservarse de los insecticidas, ¿no? Generando esto. Es muy incipiente, pero me parece que está creciendo bastante. Y hay bastante ofrecimiento de estos productos naturistas, ¿no? Ok. Mariana Vikinski, podés intervenir ya. Bueno, sí, bueno, gracias, Alfredo. La verdad yo voy a tener que volver a escuchar toda la charla porque para mí tuvo una complejidad bastante importante, pero me parece que despierta una cuestión que a mí me viene como inquietando y confundiendo incluso, y sobre la cual estoy intentando estudiar porque seguramente me falta como recorrido de material para poder entenderla, que es cómo darle forma a algo que uno, digamos, por lo menos en la formación que fui teniendo, encuentro como en algún nivel de coincidencia entre un planteo como el de Levinas, respecto de Manuel Levinas, digo, respecto de una ética hacia semejante que él plantea como que es antes de toda decisión, que nace con el individuo, que es antes incluso de que uno pueda pensar que hay una noción como establecida acerca de la alteridad, para mí muy emparentada con una idea de Sylvia Bleichmann en relación al transitivismo trasvasante, también como en un estatuto más primario en la historia, digamos, de la constitución del aparato psíquico, y algo que aparece después, que es justamente la función del superyo, como si uno pudiera pensar, o al menos yo todavía no le encontré una vuelta, que a medida que hay una mayor complejidad del aparato psíquico, hay algo de esto primario que se va perdiendo, algo de esto de la empatía respecto al semejante. Lejos de ser algo que se va constituyendo en la línea de la renuncia pulsional o la renuncia por amor, hay algo como que se va pervirtiendo, y esta renuncia como si dejara un remanente de hostilidad hacia el semejante imposible como de procesar o de absorber o de neutralizar, quizás, no sé, digamos, creo que es una de las cosas para pensar, pero donde no existe en realidad un paralelismo obvio entre complejidad del aparato psíquico y ganancia de empatía, sino al revés. Y hay algo ahí que no termino yo de entender, insisto, quizás estoy tratando de estudiarlo, estoy tratando de entenderlo, quizás me falta todavía la lectura de material, pero donde me parece que a veces esta constitución como que recorre un camino inverso, y en realidad se nace con esa capacidad empática y se pierde en el camino de la complejidad psíquica. Bueno, no, yo no estoy de acuerdo con esto de que se nace con una capacidad empática. Me parece que la capacidad empática se adquiere en el vínculo maternante, en esa matriz, digamos, ¿no? Ahí es donde el ser alojado subjetivamente genera una resonancia, y bueno, después de todo este proceso que yo describo, digamos, donde hay una disociación entre lo que es el contacto con la subjetividad de la mamá, que yo creo que sí hay, como plantea Jessica Benjamin también y Daniel Stern, hay una capacidad de conectarse con la subjetividad del otro, de la mamá, ¿no? Esa vivencia de profundidad, de ser alojado, de mirarse en la mirada, de reconocerse y estructurarse en la mirada del otro, yo creo que ahí hay un reconocimiento de un semejante. Ahora, ¿qué destino le damos a ese vínculo con el semejante? Eso depende del vínculo de crianza, digamos, ¿no? Y depende muy determinante, ¿no? Yo lo he visto en la clínica de chicos, como la preocupación por el otro, que tiene esos digamos, brotes o esos iniciales, en el vínculo con la mamá, puede pervertirse, puede distorsionarse, puede perderse, pero no me parece que tenga que ver
con la complejidad psíquica, sino con el procesamiento que se le dé, ¿no? Esto, por ejemplo, que yo escribía, que me parece haberlo visto en la clínica con mucha claridad, ¿no? El chico tiene, en un momento, surge en la integración del yo, ¿no? Aparece esta unión entre el objeto que destruye y el sujeto que lo contiene y le da sentido, ¿no? Le da ser. Cuando esta integración se junta, aparece esta visión de que el mismo que destruye es el que lo sostiene. Entonces ahí aparece la inquietud, ¿no? Pero si lo ves inquieta frente a esto a veces pasa en el proceso de un tratamiento, ¿no? Si quieren puedo escribir algunos casos. Hay uno que está en el libro también, ¿no? Donde esto aparece, justamente creo que en el capítulo sobre el amor, ¿no? Entonces, cuando aparece esto, el bebé tiene una inquietud por esa destrucción. Y esto queda en suspenso. La culpa no se efectiviza ahí, sino que queda en suspenso. Si en el transcurso del vínculo el bebé siente que es reconocida y es recibida sus gestos, con alegría, con gratitud, entonces empieza a sentir que tiene una capacidad, que tiene algo para dar. Y que eso que tiene para dar es bien recibido. Y ahí aparece cierta confianza en su creatividad reparadora y en el amor que diluye la culpa. Que diluye la culpa y, por sobre todo, le permite integrar la agresión y la destrucción. Entonces siente que esto en la clínica uno lo ve, siente que puede ser destructivo porque se siente capaz de ser creativo y reparador. Si del otro lado no hay una recepción de esto, ni una significación de esto, ni una ligadura de estos gestos, digamos, ¿no? Entonces aparece un desamparo, es como algo que falta. Y entonces aparece una defensa. Y la defensa es que esa agresión es impedida, la toma del superyo, la larga contra el yo y se transforma en sentimiento inconsciente de culpa. Ese es digamos, en realidad invierte los estadios de Klein, ¿no? O sea, el esquizoparanoide es una reacción defensiva, y si se instala patológica, aunque a veces aparece y desaparece, no se instala de manera definitiva. Pero entonces cuando no aparece esa recepción y esa ligadura y esa significación de ese gesto reparador, entonces la defensa es la disociación. No, perdón. La defensa es esta del sentimiento inconsciente de culpa, ¿no? La agresión tomada por el superyo. Ahora, en algunos casos, la defensa más primitiva que se desarrolla es la decisión de lo bueno y lo malo, o sea, del amor y el odio, por canales separados. Y en esa separación aparece la búsqueda de objetos idealizados para proyectar lo bueno, digamos, y objetos peligrosos, persecutorios, ¿no? Y ahí se define más lo esquizoparanoide, que si se consolida, genera un tipo de vínculo particular, que es el vínculo paranoide, ¿no? De todas maneras, a mí lo que me parece interesante y novedoso que se puede colegir de esta división en el objeto maternante continente, o sea, en la madre medio ambiente, en la madre objeto, ¿no? Es que esto dura toda la vida, que toda la vida uno tiene esa división del otro. Entonces, lo que pasa es que a veces se indiscrimina, uno lo distingue, pero hay momentos en que el otro para uno lo vive más como objeto, y hay momentos en que lo vive más como sujeto. Y hay tipos de relaciones donde el otro funciona como objeto. Yo si voy al banco a hacer yo no me relaciono con una subjetividad. Me relaciono con alguien que hace algo que a mí me sirve y me relaciona, pero no, salvo que lo vea llorando. Entonces ahí puede haber algo del sujeto, ¿no? O que aparezca alguna otra cosa. Pero en las relaciones amorosas, incluso, ¿no? Hay pregnancia del deseo,
el otro es vivido como un objeto, digamos, ¿no? Físicamente. Si esto está disociado, entonces aparece la distorsión, digamos, como en este caso que yo relataba del maltratador, digamos, ¿no? Ahí aparece una disociación, de repente aparece la mujer como objeto y le da bronca y la maltrata, qué sé yo, y de repente aparece como un sujeto que lo contiene, que le produce ternura, qué sé yo, ¿no? Pero ahí aparece una bruta disociación, ¿no? En general, cuando esto funciona sanamente, está más o menos integrado, uno lo va integrando. En los tratamientos uno se enfrenta con estas disociaciones. Y donde se junta esta disociación es en el analista. Y es el analista el que tiene que hacer algo con esto, ¿no? Entonces, Alfredo, discúlpame que interrumpa. Te quiero contar que hay 3 compañeros del colegio que querían hacer alguna intervención. no, dale. Les pediría que sean breves, porque la verdad que estamos ya sobre el final, que intervengan brevemente y ya luego vos, Alfredo, haces la última devolución, porque estamos ya sobre la hora. Tenemos a Cielo Rolfo, a Magdalena Echegaray y a Oscar Sotolano, que quieren hacer algún comentario, alguna intervención. Primero, Cielo, entonces, habilita el micrófono y hace tu comentario. Alfredo, me quedé con ganas de leer tu trabajo por lo complejo, lo rico, lo profuso. Me quedé con un tema. Cuando vos decís que en los cambios que se producen en una persona, un paciente, a lo largo de un análisis, nunca terminamos de saber, o a veces uno tiende a pensar como analista, o vos por lo menos a vos se te ocurre, que por ahí tiene más que ver lo que pudo lograr en el análisis, con esa matriz de las relaciones primarias que lo constituyeron como sujeto, que con el proceso que se generó en la relación con el analista a lo largo de ese análisis. Pregunta, me impactó este comentario, te digo la verdad, me dejó pensando. Bueno, mirá. Pero, sí. Esto, te hago una preguntita corta. ¿Esto tiene que ver con la relativización del poder del análisis que algunos analistas ya maduros tenemos, incluido, por empezar, nuestro maestro Freud? Totalmente. Yo creo que en la clínica uno percibe pacientes muy perturbados que empiezan a hacer procesos sorprendentes. Y yo creo que es porque esto se instala en algo previamente sembrado, que está en esa persona, por ahí disociado, no muy conectado con eso. Y por otro lado, hay pacientes que no, que tienen una imposibilidad de procesar, y es como si hay ahí una carencia temprana muy fuerte, ¿no? Entonces, a veces uno ve en algunos procesos que funcionan bien y le parece que es bárbaro uno trabajando, pero en realidad hay algo ahí que es, que es de estos vínculos primarios, sembrado ahí. Entonces es muy difícil distinguir cuando empieza a aparecer en algún paciente la preocupación por el semejante. ¿Esto se produjo en el proceso de tratamiento o fue un procesamiento a raíz de esa siembra temprana, ¿no? Yo creo que esta siembra temprana es fundamental, y si uno no puede apoyarse en eso, se queda en el aire. Yo creo que tiene que ver con lo que decía Balin, de las regresiones malignas y las regresiones benignas, ¿no? Como que hay regresiones que son benignas, o sea que el paciente regresa a etapas muy primitivas y desde ahí empieza a salir. Y hay otros que regresan y están cada vez peor, cada vez regresan más, es como si hubiera algo, un vacío ahí, ¿no? Como si no hubiera estado esa siembra. A eso me refiero. Magdalena Echegaray. Bueno, voy a tratar de ser lo más breve posible. Por principio te quería agradecer, Alfredo, el trabajo, que me parece un trabajo
riquísimo, complejo, interesante, donde vos tomás toda esta cuestión vinculada a los pensadores que vienen de la filosofía o del campo de lo social, articulás con la metapsicología y tomás la clínica. La verdad que me pareció un trabajo extraordinario que tengo muchas ganas de leer. Pregunta. Coincido con vos en esto de que lo social se mete a través de los modos de la crianza, a través del modo de lazo que establece la mamá con el bebé. Esto aparece en lo más profundo, vamos a decir, o en lo más originario de la constitución del psiquismo. A mí me parece que este es un hallazgo interesantísimo. Yo he venido trabajando y leyendo bastante acerca de este tema, y me parece que este es un tema central. Que no es que lo social aparece como un agregado ad hoc a posteriori, sino que incluso los modos de la crianza, esto que vos traes, esa imagen del chiquito sentado delante de la pantalla desde los inicios, con la imposibilidad de jugar con el cuerpo del otro, del cuerpo del adulto, el cuerpo del hermano, de la persona que tenga cerca, y que esto va marcando un modo de la subjetividad que tiene que ver, me parece, con las, le voy a decir trastornos, pero porque en este momento no encuentro una palabra más adecuada, pero la dificultad para la constitución de una ética del semejante. A mí me parece que esto, por un lado, quería que comentaras, que profundizaras un poco alrededor de esto. Y lo otro es que cuando vos trabajás y de la dificultad de ligazón, yo te quería preguntar si vos pensás que hay cambios en el modo de funcionamiento del preconsciente. Digo, esta cosa de la aceleración de atender 10 ventanitas de Windows, 15 pantallas a la vez, o las que sean, si esto no produce un cambio a nivel, no que deje de existir el preconsciente, quiero que se entienda, sino en el modo de funcionamiento del preconsciente, que hace que las capacidades de ligazón del sujeto se vean dificultadas. Y que si esto se liga con lo otro de la dificultad para el contacto, estas cuestiones que estamos viendo ahora, yo por lo menos ahí en el centro asistencial lo que vemos es la proliferación de abusos, por ejemplo, o de donde el otro no es otro, sino que es puro objeto de la pulsión. Bueno, te contesto rápido. Ni qué decir de los femicidios. La última. Pero es todo casi a mí. Claro. Bueno, en principio, esto de que el psiquismo se gesta en el vínculo temprano es algo archiconocido por el psicoanálisis, no es nada nuevo. Lo que me parece que puede ser nuevo es el nacimiento de la ética del semejante en este vínculo temprano. ¿Y de qué manera se produce? Yo creo que ahí es donde está, de alguna manera, algo nuevo para decir, ¿no? En relación al preconsciente, sí, yo creo que sí. Yo creo que me parece que se está generando un preconsciente más en función de la metonimia, ¿no? De lo cercano, de lo similar, de lo igual. Y me parece que pierde cierta fuerza la estructuración a partir de la metáfora, ¿no? De los significados, de ligar metafóricamente significados, ¿no? Me parece que esta nueva modalidad de intercambio genera más preconscientes, no el preconsciente de totalidad, pero genera contenidos más en relación a la metonimia. Por eso uno ve una rapidez sorprendente con que se manejan algunos chicos muy entrenados en el de internet y qué sé yo, ¿no? Y de estos nuevos métodos. Tienen un yo no pensaba pero la que idea de no genera la importancia del vínculo. Bueno. No. Bueno,
le damos la palabra a Oscar. No, yo no apunta, yo por supuesto que lo de lo primario, la importancia de lo primario, sino de cómo en lo primario, tanto en los modos de intercambio que ahora son, digamos, los que existen, ¿no? Que son diversos de otros tiempos. Claro. Bueno. Bueno, Oscar, te voy a pedir que seas breve, te vamos a pedir que seas breve. En función de la hora, voy a... un comentario que tuvo que ver con el momento en que pedí la palabra, que tenía que ver con el diálogo con Mariana. Me parece que yo estoy de acuerdo con Alfredo en términos de pensar que la alteridad no es previa. Evidentemente la alteridad es algo que se construye. Ahora, que se construya no quiere decir que no sea absolutamente imprescindible para que el sujeto se construya. En ese sentido, uno podría decir que está en el origen. Está en el origen en tanto y en cuanto para cualquier constitución subjetiva la construcción de alteridad es parte necesaria para que el sujeto como tal se construya. Y en ese punto hay una cuestión que ustedes trajeron que en un momento con la charla con Alberto. El capitalismo tiene una peculiaridad, que hay, como vos dijiste, hay muchas variedades de otros, ¿no? Cuando estabas discriminando las ideologías y los sujetos, van variando de modos muy variados. Una cosa es la constitución del sujeto y otra cosa es la forma en que se organizan las subjetividades en el plano social. Y el capitalismo, en términos ideológicos, como toda ideología, se basa en una escisión, porque siempre es algo en lo cual hay una parte que se transforma en el todo y hay otras que quedan afuera. Para el capitalismo hay una que es central. Sin lucro no hay existencia del sistema. Con lo cual, sin ese elemento, no hay manera de que haya alguna forma de construcción del capitalismo como sistema. Ahora, eso no quita que después los sujetos concretos pueden ser grandísimos hijos de puta desde el punto de vista ideológico, para decirlo así, y sin embargo ir transmitiendo en el plano interno de sus espacios familiares éticas del amor y del otro. Lo que pasa es que los otros son totalmente restringidos al espacio social al cual ellos mismos se organizan. Entonces, para Macri su mundo de amores pueden ser sus hijos, más allá de que sea un canalla absoluto en todos los planos de su existencia. Y sin ir a un personaje tan siniestro, cualquier otra persona en el plano ideológico, y uno lo ve en el consultorio, pueden ser personas que tienen perfectamente organizados los espacios tópicos, dividida su relación con el otro, etcétera, etcétera, pero en el interior de un sistema que en su lógica parte de una escisión constitutiva, como sistema estructural, evidentemente va definiendo alteridades distintas. Con lo cual, los pobres son seres que tienen que producir y si ganan dinero o no ganan dinero es lo de menos, el asunto es que produzcan. Eso no quita que necesariamente haya desaparecido la noción de otro en el términos del sujeto. Ha desaparecido la noción del otro en el plano de la concepción social de lo que es la organización social humana. Y me parece que es un punto que hay que precisar. Bueno, listo a la hora y te agradezco. Bueno, no hay tiempo para por ahí dar respuestas, seguir pensando un montón de cosas que planteaste. Pero hay una que sí me gustaría contestar, que es la última, esta de que un canalla puede tener, independientemente de quién sea, puede tener una educación, una relación con los hijos rescatable. Yo creo que un canalla genera huella en los hijos. De distinto tipo, ¿no? De distinto tipo. Pero no puede dejar de generar. Un canalla sí, yo hablo del canallismo social, que es otra cosa. Son dos cosas distintas. Bueno, eso es un asunto social y de clase. Es de clase, con lo cual los modos de decisión son otros.
Claro, sí, eso es cierto. Eso es cierto. Bueno, habíamos empezado diciendo que eran aperturas. Evidentemente se empezaron a abrir un montón de cuestiones gracias a tu presentación, Alfredo, que seguirán, nos acompañarán durante el año, ¿no? Hay un montón de participaciones también en el chat, Alfredo, que luego nos vamos a encargar de enviarte, porque ahora ya estamos dale. por fuera. Hay algunas que son largas, hay muchos agradecimientos y felicitaciones, y algunas intervenciones más largas, más extensas, que mañana te vamos a enviar. Y bueno, ahora nos desmutamos para poder aplaudirlo. Yo les agradezco mucho que me hayan escuchado en el día de hoy. Felicitaciones. Bravo, muy bueno. Hasta el otro. Excelente. Gracias. Muy bueno. Excelente, excelente. Gracias.